Buenas tardes, compañeros, amigos, ciudadanos. Estamos hoy, pues perdonen, pero estamos de presumidos porque tenemos un invitado especial. Ahorita nos va a decir qué estudió, porque quiero que lo escuchen de su boca. El doctorante y de momento maestro Ricardo Escutia Miranda, un compañero de reciente ingreso a la Nacional, pero de reciente ingreso en el papel porque ha estado respaldando varios trabajos del comité, en particular cuando nuestro amigo Genaro Martínez era presidente. Entonces, pues antes que nada, pues lo que se debe hacer en estos casos, agradecerle a nuestro presidente del Comité Directivo Municipal, el licenciado en Contaduría Gerardo Serna Villalba, por la generosidad, porque nuevamente nos da la oportunidad de estar acá en la Casa de los Panistas. Le repito la ubicación, Bajada de los Álamos número 700, como les digo, en varias ocasiones, acercándonos a las estrellas. Estamos acá en lo más altas, en la zona más privilegiada para la democracia y la libertad de expresión. Pues le enviamos un saludo fraterno a nuestro presidente, deseando que se encuentre mejor de salud. Les platico que teníamos preparado, bueno, no nosotros porque no soy parte del comité, pero había preparado un gran evento, una jornada de conferencias, eventos que iban a ser, pues, conservando todas las normas de sanidad, pero que iban a ser abiertos. Sin embargo, el semáforo no nos permitió hacer nada, y viendo que desde que el grito se iba a manejar, absolutamente, ¿qué decir? Pues hasta aislado, porque había vallas y todo. Si ustedes tuvieron la oportunidad de darse una vuelta al centro, ya sabíamos cómo iba a estar la logística. Pues la verdad es que no quisimos arriesgar nada, sobre todo a los compañeros visitantes, hasta una gripa pues nos pudiera causar, pues, sentirnos mal porque lo hubiéramos propiciado. Mi querido amigo, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Platícanos antes de comenzar con las preguntas. Presúmenos, ¿qué estudiaste? Bueno, yo soy antropólogo social egresado de nuestra Universidad del Estado de México, esta querida UAM. Y bueno, como antropólogo social, pues tuve digamos, el placer, ¿no?, la oportunidad también de participar en la creación de planes de desarrollo, diagnósticos comunitarios, que nos fueron llevando poco a poco hacia este análisis de lo que es la política pública y ahora lo que es la democracia, ¿no? De ahí viene ese interés de observar la realidad, ¿no?, de manera de primera mano, un Estado de México muy contrastante, lleno de cosas bellas, pero también de cuestiones muy críticas ya en lo social, ¿no? Me tocó observar gente que vivía en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, gente que vivía completamente en cuevas, ¿no?, que ellos mismos hacían porque no tenían otro medio, hasta gente de arriba. Ahí surge este interés y esa es mi formación como licenciado egresado en nuestra máxima casa de estudios del Estado de México. Después mi maestría la estudio en Desarrollo Municipal en el Colegio Mexiquense, en CMQ, en la Estación de los Patos. Me sigo vinculando con lo que es política pública, un poquito más hacia lo social, ¿no?, política social en específico. Si bien la política pública es bastante amplia, la política social se encarga de mejorar, ¿no?, busca esa calidad de vida para las personas en el quehacer ya gubernamental. Y actualmente soy doctorante en la Universidad Iberoamericana, doctorado en Ciencias Sociales y Políticas. Ahí estoy trabajando lo que es la tesis de la democracia en el Estado de México, cómo se ha ido construyendo esta democracia. Y si bien tenemos una democracia electoral, por así decirlo, en los momentos más vamos a ir aclarando estos conceptos, pues no es precisamente una democracia sustantiva o una democracia robusta. Esa es la crítica que estoy haciendo en la tesis, ¿no? ¿Cómo podemos tener una mejor democracia? Correcto. Pues, como te vi hoy por la madrugada, ya sabía de la entrevista, ya la habíamos confirmado, ya nos habían dado la oportunidad, ya estaba el espacio, pero la verdad me acordé muy egoísta y no le dije nada.
porque no me iba a cansar de decir, imagínense que está con sus preguntas, pues ¿dónde caben las mías? Entonces, en un ratito más bueno, mejor no en un ratito. Por favor, dinos cómo estás en tus redes sociales, para que quien tenga dudas, ahora sí que te busque y te pregunte. Sí, claro, es un poquito complejo el nombre. Me pueden encontrar como Rico Reisenheim. Este seudónimo tiene que ver con una lectura que hice hace un tiempo de una novela. Me estoy escapando ahorita el nombre de la novela, caramba, es una novela romántica, ¿no? Peco en ocasiones de ese romanticismo, donde es un mago que se apellida justamente Eisenheim. Y trata un poquito sobre la época del zarismo, ¿no? Tiene una gran amiga, se vuelven novios, se separan, luego son grandes, se reencuentran. Casualmente algo similar me pasó, ¿no? Ahora con mi esposa. Afortunadamente digo, de repente tengo esa tendencia hacia el romanticismo. Entonces, así lo pueden encontrar. De hecho, la foto que compartiste en la invitación es justamente del perfil. Ricardo, ¿cómo surge el concepto de ciudadanía? Te pregunto porque, pues aquí en México, el ciudadano es el que ya tiene su libertad de todo, por lo menos eso sabemos, pero ¿de dónde viene el concepto de ciudadano? Sí, ahorita que lo mencionas, ese concepto va muy ligado a la parte de la democracia. No se puede hablar de democracia sin entender que quien la ejecuta, quien es el ciudadano, el sujeto que tiene derechos, que tiene obligaciones con el Estado, pero también con sus conciudadanos, ¿no? Con sus pares, con sus iguales. De ahí justamente que se denomina ciudadano. Sin embargo, el origen se puede rastrear históricamente, por ejemplo, con los mesopotámicos, la piedra Rosetta, donde se instituyen ciertas reglas de comportamiento en lo público, ¿no? Cómo debe ser el sujeto con el trato a los demás. Hay otros ejemplos, ¿no? Me voy a omitir para no ahondar tanto en esa parte, pero cuando surge la democracia ateniense en el siglo V a.C., ahí podríamos decir que ya existe una consolidación del concepto y de la práctica muy similar a lo que hoy en día conocemos como ciudadano, ¿no? Esa persona con obligaciones, pero también con libertades, con derechos, que el mismo Estado o el gobierno, dependiendo del régimen gubernamental, pues debe brindar o en su caso garantizar. Nos está regresando a las clases de nociones de derecho en la preparatoria, porque nos decían, la Constitución es bilateral, te da derechos, pero también te da obligaciones. Entonces, digamos que la Constitución tiene que ver con lo que tú dijiste, la Constitución es para los ciudadanos. Ajá. Sí, la Constitución es la forma en cómo el Estado, hablando del Pacto Social de Rousseau, pues interpreta las relaciones entre gobierno y personas gobernadas, ¿no? Si lo vemos en una distinción, gobernantes y gobernados. Eso implica cómo va a ser mi trato como autoridad hacia ti, que debo garantizarte, y al revés, ¿no? Cómo va a ser tu convivencia con los demás y tú conmigo. Por eso hablamos de derechos y obligaciones, no solamente son libertades. De hecho, algunas definiciones de ciudadanía y de democracia también conllevan que si bien se tiene la libertad, ¿no? de elegir o de hacer, pues esa libertad se convierte en una obligación, sobre todo cuando se habla de una ciudadanía activa, ¿no? Este es un concepto que queda también en unos minutitos para explicarse. Ok. Ahora, hay que aclarar unos detalles también. Cuando surge esta democracia ateniense, pues la ciudadanía tenía características muy específicas. Características que ligaban la participación política entendido como la cuestión de organización para resolver los problemas comunes, los problemas que todos teníamos que resolver, ¿no? Porque todos nos veíamos afectados, bueno, en esa época. Pues primero tenían que pues vincularse con un sexo, ¿no? El sexo masculino. Quedaba excluida la mujer de esta participación ciudadana. Otra de las características era el derecho de nacimiento, donde había nacido y la familia.
esta familia tenía que ser prácticamente una familia adinerada para que te pueda proveer de una formación ilustrada y además pueda ser heredero de la riqueza. Esas son algunas de las características que primaban en esta ciudadanía ateniense, donde pues solo los que podían acceder a este círculo de, digamos, de clase social, de clase económica, podían ser considerados ciudadanos. Claro que también hay que distinguir ahí que en esa época pues había ciudadanos y no ciudadanos, ¿no? Y eso implica una distinción también, por ejemplo, en el esclavismo. ¿Qué pasaba? Pues había esclavismo también, pero en algunos casos era sobre deuda. Se liquidaba la deuda y la persona podía seguir ejerciendo sus derechos como se primaba en la asamblea, ¿no? En este ágora donde se reunían para resolver esos problemas, ¿no? Que no solamente eran los problemas públicos. Esa es otra de las características interesantes de esta ciudadanía y de esta forma de gobierno, no lo especifico todavía, pero que involucraban al sujeto, ¿no? Digamos, hoy lo conoceríamos como una ciudadanía participativa o una democracia participativa, pero también eran en las cuestiones privadas, ¿no? Donde podía tener injerencia. Eso implica que la ciudadanía era más bien una forma de vida, más que un ejercicio de libertades garantizadas por el Estado. Así más o menos funcionaba esta forma, y lo podemos revisar con John Donne, Charles Tilly, y nos van haciendo toda una serie de relatos de cómo era esa forma de gobierno. A ver, entonces, en resumen, para los atenienses, una mujer no era ciudadano. Y había una persona que estaba desposeída, tampoco era ciudadano. Si era extranjero, no era ciudadano. Si no tenía clase social, tampoco era ciudadano. En Roma era algo parecido. En Roma yo podía ser esclavo, bueno, yo no quiero ser esclavo de nadie. De momento no voy a hacerlo, ni lo seré. Pero los esclavos podían pagar su libertad, ¿no? Se ponían a trabajar muy duro y lo que hubiera pagado el amo, no sé, 12 céntimos, se los pagaba y bueno, el dinero a quien lo había comprado, y a partir de ahí era libre. Pero me queda la duda, era libre, pero ¿a poco podía ser ciudadano? También los romanos eran duros para arrestarte, no podía ser tú un ciudadano X senador, por ejemplo. Platícanos, ahí como claro, ahí estamos hablando de los griegos un poco antes de la sociedad romana, pero en algunos casos hay grandes similitudes. Por ejemplo, lo que mencionabas de las mujeres, podían tener cierta participación en lo político, pero no eran ciudadanas, porque carecían de este derecho de herencia, ¿no? La herencia pasaba directamente hacia los hombres. Podían pertenecer a esta clase dominante, ¿no? Esta clase económica privilegiada, pero eso no las hacía directamente ciudadanos. Como mencionábamos, la ciudadanía no podía aportarse. Tú eras ciudadano en el lugar donde habías nacido. Si te ibas a otra ciudad ya no tenías esos derechos, a menos que hubiese una relación de parentesco, ¿no? Matrimonio entre sujetos de diferentes lugares, pero en ese caso el descendiente iba a tener el derecho de ciudadanía del lugar del padre, no de la madre. En la época romana funcionaba muy similares a estas circunstancias. Claro que la distinción de clases se volvió más rígida. Sí, siempre me ha apasionado mucho la historia romana, ¿no? Porque viene el derecho de allá, pero usted puede leer Calígula y dices, ¿esto qué? ¿No? O sea, como que ya no veo derecho por ningún lado. Pero bueno, el tema de momento es otro. Muy bien, entonces, ¿cómo evoluciona, Ricardo? De la Atenas, que es lo irónico, ¿no? De ahí surge toda esta corriente de igualdad, y las mujeres y muchos no son tomados en cuenta, y eso ha hecho que las mujeres ahora estén ocupando la mitad aquí en el Congreso de nuestro país y en otros lugares, ¿no? Y que Angela Merkel haya gobernado o administrado Alemania, como se quiera ver, pues tantos años, y que lo haya llevado a buen puerto. Pero ¿cómo es? El hecho de que pudieran participar, pero no sean considerados ciudadanos, no significa que no pudieran gozar de ciertas libertades.
¿no? Cuando se reunían los ciudadanos en el consejo, lo que hacían era tratar de verificar, ¿no?, cuáles eran los problemas y tratar de dar esos derechos, esas libertades para la mayoría. Hay un periodo bastante amplio, estábamos hablando del año 475 a.C., aproximadamente siglo V, hasta el 400 y fracción. Ahorita se me está escapando, debe ser como 400, se me está escapando el dato, pero es un periodo amplio donde se realizan esta serie de audiencias para organizar mejor lo que era el régimen. Y les funcionó, ¿no? Les funcionó durante un periodo y brindó beneficios para las diferentes clases sociales y para los dos sexos, ¿no? Hombre y mujer, en diferentes ámbitos. ¿Cómo va evolucionando? Aquí tenemos que hacer una distinción. En esta época yo mencionaría que no había un consenso específico de cómo nombrar a la forma de gobierno. Recordemos que había sofistas y que había filósofos, que los filósofos eran los que se cuestionaban la realidad y los sofistas simplemente se interesaban por saber más. No necesariamente es lo mismo, que son parecido. Para los filósofos, especialmente Sócrates, Platón, lo que se vivía era una politeia. ¿Qué significa esto? Una forma de gobierno que tiene gente virtuosa, que tiene gente formada, ilustrada, preparada, no solamente en el ámbito académico, sino también moral, en la cuestión estética, y que relativamente buscaría el bien común. Por otro lado, los sofistas la mencionaban como la democracia, que es la otra cara, un gobierno viciado, ¿no?, donde podía participar gente preparada y sin preparación. El problema de estos dos enfoques o distinción tiene que ver con qué tipo de decisiones se van a tomar. Eso nos sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Quiénes gobiernan, qué experiencia tienen y cómo impactan en la sociedad, ¿no? Por eso es bastante importante hacer espacios como estos donde se discuta qué debería hacer, cómo se observa. En algún momento, siendo consultor de algunos regidores, asesor, también acercándome un poco con diputados, pues he tenido algunas observaciones al respecto, ¿no? Y por ejemplo, me decían, bueno, es que a mí no me interesa resolver los problemas de la gente. Bueno, exacto, ¿cómo? Para eso eres un concejal, ¿no? Para eso estás como regidor, porque vas a gestionar la solución para los problemas que atañen a tu municipio, a tu localidad, a tu distrito. Y bueno, debido a eso, repito, es que se debe tener gente preparada, no solamente ilustrada, no solamente en la cuestión moral, ¿no?, que también pasa mucho en los liderazgos de ahora. Es una de las violencias de estos liderazgos, de este tipo de líderes políticos. Publicaba hace un tiempecito, más o menos año y medio, un artículo en la revista Alcaldes de México que se llama Crisis del liderazgo en lo político, donde planteo también esta idea: ¿qué está pasando con nuestros líderes? ¿Para quién están gobernando? ¿No? Regresando a lo que mencionaba... Perdón que te interrumpa, es un tema tremendo, porque te acuerdas que hay gente. Ajá. Ya, pues, perdóname por los perderles y unos cuantos que los van siguiendo, ¿no? Y los hilos así muy lejos se mueven. Ojalá nos puedas dar una práctica exclusiva de liderazgo, porque la verdad es que todo el mundo se cree líder, pero no es cierto. Yo nunca lo he dicho, yo nunca he dicho que soy líder, pero todo el mundo se cree líder y la mayoría no sabe ni lo que es el concepto de liderazgo. Sí, así es. Entonces, regresemos a esta distinción de politeia y democracia. Entonces tenemos dos caras, ¿no?, del mismo gobierno, pero que en una era exclusión y solamente gente formada, y en otra todos participaban. El problema era la inconsistencia en la toma de decisiones, lo cual podía llevar a gobiernos viciados, lo cual podía llevar a soluciones intangibles, ¿no? Eso lo podemos observar incluso hoy en día, esa distinción de quiénes pueden estar, quiénes entran y qué tipo de resultados dan.
Después, ya para el siglo III a.C., toda esta discusión y esta forma de gobierno y esta forma de vida, porque era más una forma de vida que una forma de gobernar, pues desaparece, sustituida por gobiernos republicanos como los de Roma, justamente, monárquicos también, y no es hasta el siglo XVIII, finales del XVII, siglo XVIII, cuando se vuelve a hablar de democracia, ya no de politeia y democracia como antagonismos o como formas, sino que se recupera este concepto de democracia. Creo también que por ejemplo, de las primeras democracias... ¿Cómo evoluciona el concepto de ciudadanía? Ajá. No me sé la respuesta, me interesa mucho eso. A eso voy también. En los primeros gobiernos democráticos, ¿no? Pensemos en Estados Unidos y Francia, ¿no? Después de sus guerras, ¿no? En el caso de Francia, la Revolución Francesa, y en el caso de Estados Unidos, la Revolución de Independencia, pues se instituyen como gobiernos republicanos. En ese momento primaba el liberalismo político, esta ideología de dar derechos, de dar libertades a la gente, y que justamente son garantías de los mismos movimientos de liberación de estos países. En el caso de Francia, libertad, igualdad, fraternidad. En el caso de Estados Unidos, vida, libertad, riqueza. Y eso se convertiría entonces en derechos para la gente. Ahí vemos este salto nuevamente a la ciudadanía, donde tú ya en un territorio específico, con una forma de gobierno, tienes la garantía desde el Estado, porque ya no son monarquías, la soberanía pasa a la gente, ¿no? Esta capacidad de decisión sobre lo que se va a hacer en el territorio pasa a la gente, pues también pasa esta cuestión de los derechos. Así es como empieza a evolucionar, dotando de más capacidades a las personas. Y tenemos justamente en ese momento los derechos civiles, ¿no? El reconocimiento de estos derechos que ya mencionábamos, que van hacia la vida, hacia la libertad, hacia la riqueza, y que cabe resaltar, ¿no? De las primeras propiedades que tenemos como seres humanos, además de nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Esas son por qué se defiende tanto el derecho a la vida, ¿no? En los temas actuales, y lo pongo a manera de ejemplo con el debate, con el aborto. ¿Qué pasa? Pues los movimientos civiles en todo el mundo comienzan a buscar reivindicaciones de estos mismos derechos y empiezan a dar más libertades, ¿no? Las movilizaciones sociales conllevan este reconocimiento. Por eso también ha sido importante para la democracia que existan las movilizaciones, ¿no? Llámese huelga, llámese sesión organizada, llámese manifestaciones. Eso es propio, ¿no? De las democracias, porque implica que la sociedad que tiene la soberanía tiene problemas que no están siendo escuchados desde el gobierno. ¿Nos podrías describir los siguientes conceptos? Aristocracia. Son varios, así muy breves. Si gustas, menciónalos todos y los englobos. Bueno, muy bien. Aristocracia, cleptocracia, gerontocracia, muy reciente, pigmentocracia, digo no reciente, pero ahora con más énfasis, pigmentocracia, plutocracia, talasocracia, monarquía, oligarquía y tiranía. Ok, voy a regresar un poco a la forma de entender la democracia en Atenas o la politeia, y los filósofos dividían el gobierno en gobiernos virtuosos y gobiernos viciados, ¿no? Parte de los gobiernos virtuosos, la politeia, se me está escapando. Salto tantito. De los gobiernos viciados estaba la democracia, la tiranía y la aristocracia,
¿no? Que tienen que ver con las prácticas que conllevan, ¿no? Las prácticas que al final van hacia la desigualdad. Y pensemos en la aristocracia, el gobierno de muchos, pero donde pocos tienen el poder y la riqueza. La tiranía, el gobierno de uno solo, pero donde puede llegar al exceso del poder. Y la democracia, pues el gobierno de todos, pero con decisiones inconstantes, ¿no? o insostenibles. Y del otro lado, los gobiernos virtuosos, la monarquía, la república y la politeia. La politeia ya la explicaba, la república, el gobierno de muchos, pero donde hay una especie de cerrazón para tomar las decisiones, entre comillas las mejores, ¿no? Y la monarquía, donde también gobierna uno, pero buscaría el beneficio para su población. Y claro que también hay otras formas de gobierno, como lo podemos ver, son prácticamente dos caras de la misma moneda, ¿no? En la democracia y la politeia, en la aristocracia y la república. Una distinción importante de la aristocracia es que son los que el gobernante, es una clase social que se deriva de la monarquía, ¿no? Y que son los títulos nobiliarios, por eso también tienen defensa, tienen ciertos derechos y libertades sobre los demás, ¿no? Eso conlleva justamente esta distinción de poder. Y a diferencia de la república, donde todos son relativamente reconocidos como iguales, pero sin necesariamente esta distinción económica, social y política. La monarquía y la tiranía son la misma cara, pero en una se buscaría el beneficio colectivo y en el otro se puede llegar al abuso del poder. Correcto. Te preguntaba de la pigmentocracia porque, ¿sabes una cosa? El presidente de la República ya inoculó en la sociedad como que hay una diferencia, ya no existía la lucha de clases, ni quién se acordaba, pero el señor está polarizando todo, de manera que, pues, si tú tienes algunas características, o sea, la gente empieza a desvariar, sobre todo los que están en Morena, y piensan que tú eres parte de la estructura del poder, y que tú eres el que ha buscado toda la vida, y que tienes todos los privilegios y demás. Y entre las cosas que te ponen es pues, por ejemplo, tu color de piel, tu creencia religiosa, tus características. Por ejemplo, en tu caso, si sabes que eres el doctorante, van a decir que porque eras priista y siempre has estado en el palacio de gobierno, ¿no? O por ser fifí. Pero, pues bueno, por eso mencionaba el asunto de la pigmentocracia, pero también está al otro lado, como dices, de gente que abusa, ¿no? Y así como parece que hay una guerra, ¿no? Los que se ven agraciados en este marco, pues maltratan a los demás y los demás maltratan a los otros. Teníamos hace varios años, te platiqué que tomé un curso en el Gallo, ahorita me acordé, y pues todos estábamos prietillos, ¿no? Y había un compañero blanco, de ojos verdes, muy alto y muy bien parecido. Un niño, como de 18 años, tenía un pegue con las chicas que estaban estudiando estética, que no tienes la idea. Y ¿sabes una cosa? Todos los compañeros lo burlaban. No, pero ¿por qué el bueno del salón? Y entonces, por eso preguntaba de la pigmentocracia, porque parece ser que es un pretexto para estarse peleando, ¿no? Sí, esto tiene que ver con los esquemas con los que nuestro país se ha consolidado como entidad independiente. No sabemos que México como país es uno de los países donde mayor desigualdad existe. Tiene que ver con el color de piel, con el tono de los ojos, con las creencias, con las preferencias sexuales, ¿no? Porque las oportunidades están, pero están para ¿no? Esto en economía, en antropología, en sociología, en ciencias políticas le llaman muro, techo de cristal, porque se ha generado de alguna forma desde lo económico, desde lo político también, esta distinción, ¿no? Las oportunidades están para todos en el discurso,
pero en la práctica real nada más son para algunos cuantos, ¿no? Algunos cuantos que pertenecen al grupo, que son los amigos del jefe, que es el hijo del dueño de la empresa, tendría su lógica, ¿no? Esa parte, pero así funciona. Pensemos en quiénes son candidatos por lo general para las diputaciones federales o quienes conforman los senados, ¿no? Es una clase social que se va recirculando, ¿no? en el poder. Están padres, hijos, nietos, ocupando el y tiene que ver con ese esquema. Ok, y pues resulta que nada más cambian de partido, ¿no? Y ahora son de Morena, pero como dices, son los mismos agraciados de siempre. Mira, ya más o menos nos platicaste dónde surge la democracia. Tiene sus raíces, nos dices, en Atenas. Nos platicaste más o menos lo restringido que era para entonces. Pero, y de allá para acá, ¿cuál es la diferencia? Con la supuesta, porque yo quiero que nos platiques ahorita que ahora tenemos una democracia real, en las preguntas de adelante van, pero de allá para acá, ¿cómo evoluciona? Así, en el eterno, vamos a suponer que es cierto, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, de esa época a lo que se conoce actualmente como democracia, sí han existido grandes cambios. Ya no solamente voy a hablar de México, voy a hablar de las democracias europeas, ¿no? Donde las conocemos como primer mundo. Y esto también tiene que ver con la forma en cómo se vive la democracia, cómo se interactúa con los ciudadanos, qué tipo de ciudadanos quiere gobernar. Esa es una de las responsabilidades que se deben establecer constitucionalmente y que a partir de ahí se formalizan ya en lo cotidiano. Ahorita que estoy mencionando esto viene a mi mente, por ejemplo, artículo 25 y 26 de la Constitución de nuestro país menciona que el desarrollo es democrático, ¿no? Y si nos vamos antes hacia el artículo 3, la educación es la base de la democracia. Pero nuestro sistema educativo no es tan bueno en lo práctico, ¿no? Aunque lo teórico está muy bien, y esto tiene que ver con los problemas operativos. Pues viendo cómo funciona la estrategia ahorita en pandemia, no hay estrategia, ¿no? Y están obligando a muchos docentes, sobre todo de nivel básico, primario y preescolar, a cambiar sin decirles cómo, sin brindarles condiciones, cuando la estrategia viene de arriba. El problema también voy a mencionar que los líderes, volvemos a este tema de los liderazgos, pues son quienes deben plantear la estrategia, crearla y luego comunicarla, pero tampoco lo están haciendo. Entonces, sí hay muchas formas de entender la democracia. Si lo vamos a ver como estas democracias europeas, que brindan ciertas libertades, cierta calidad de vida, cierta garantía mínima, ¿no? Vamos a hablar de democracias sustantivas en una distinción un tanto de como lo hace Charles. Si lo vemos solamente en países como el nuestro, pues podríamos hablar de una democracia occidental o constitucional, donde está en el papel, pero en el discurso se queda atorada o inoperante. Y bueno, aquí también hay que hacer una distinción. Una democracia tiene instituciones para poder llamarse democracia. Primero, que existan elecciones libres, periódicas, ¿no? Que se recirculen los sujetos en estos puestos de representación popular, mal llamados, ¿no? Puestos de poder, porque eso también ha conllevado a que tengamos gobiernos que en apariencia sean democracias. Algunos lo dirían, por ejemplo, Portugal, oligarquías. Entonces, tenemos democracias mínimas que cumplen con estas instituciones de las elecciones recurrentes, de la participación de los mayores de edad, es decir, hay un criterio todavía de edad para poder ser ciudadano y participar en el voto. Y luego, incertidumbre también en
en este asunto de la competencia electoral. Y luego hay otras democracias que no solamente se fijan en eso, en esas instituciones, sino en las cuestiones de la calidad de vida. Cómo mi forma de gobierno impacta en esa calidad de vida. Y es ahí donde podemos observar las grandes diferencias. México, por ejemplo, en las mediciones que hace la unidad de inteligencia de Economist, que divide a los regímenes gubernamentales en 4 tipos: democracias perfectas, democracias limitadas, regímenes híbridos y regímenes totalitarios. México está en el lugar 72, por lo regular, ¿no? Entre el 70 y el 74, 75, en el resultado en la evaluación que se hizo el año pasado, era el número 72, 2 niveles arriba de estos regímenes mixtos que implican prácticas democráticas con prácticas autoritarias. ¿Cómo qué país? ¿Cómo qué país? De los que tú dices, de lo que me acabas de decir. Ok, pensemos por ejemplo en los países árabes, ¿no? Países que tienen ciertas prácticas autoritarias, pero que también brindan ciertas libertades. Contrastémoslo con Canadá, Estados Unidos, España. Es muy interesante cómo podríamos explicar esta idea de autoritarismo a raíz de la conquista, ¿no? Que se ha hecho históricamente, ¿no? Esta explicación de por qué los gobiernos no funcionan relativamente, pues es que es una tradición histórica. Bueno, pues España está en una posición bastante interesante, ¿no? A más o menos 25-26, un lugar abajo de Estados Unidos, y Canadá está en el lugar número 5. 72 dijiste. Y entonces, ¿quién está debajo y arriba de nosotros? ¿Qué país? O los más cercanos. Así, nada más para que nos demos una idea de dónde estamos parados. Se me está escapando ahorita. ¿A lo mejor Irak? Sí, tiene que ver con los países de árabes que están abajo, porque justamente son regímenes más autoritarios, con prácticas relativamente pues no tan abiertas, ¿no? Sobre todo en la parte de la participación del ciudadano con las autoridades. Perdón que te interrumpa, te menciona Irak porque todos vimos las fotos, ¿no? De hace 15 días, algo así, que dicen ellos, pues aquí estamos, se sientan ahí en la sala de gobierno y ahí con sus rifles de alto poder y dicen, somos quienes mandamos. ¿Qué nos da el poder? Pues esto nos eligió, ¿no? Y tenemos sus armas ahí. Entonces, ¿estamos cerquita de ellos? Muy cerquita. ¿Cómo crees? Sí. Ya estamos entonces en el terreno del concepto de la clásica, lo medular, la democracia, pero pues todo el mundo piensa que la democracia es ir va separado cada 3 años. Cada 6, depende de lo que te toque, lo que quieras elegir, y le pones un lechecito y ya eres demócrata y tu país es democrático. Yo no estoy de acuerdo. Ahorita me gustaría que nos definieras algunos conceptos, pero ser democrático también hay, bueno, ahorita lo vamos a leer, insisto, te lo voy a preguntar, lo que ya habíamos escrito por ahí, publicado, pero yo creo que la parte más importante y en donde estamos adoleciendo, estamos para llegar para rápido, es en la democracia participativa, porque si no se trata de que no vayas a hacerle taxi y te quejes 3 años y pues ves que se están robando ahí en la esquina el presupuesto, ¿no? Y no hagas nada. Entonces, por favor, Ricardo, ¿qué es democracia? Te pregunto uno por uno, porque me interesa mucho que nos quede claro, ¿qué es democracia directa? La democracia directa es cuando el sujeto puede ir a proponer una ley, votarla y que se quede para todos. No tienes que ser diputado. No tienes que ser diputado porque no hay diputados. No hay esta representación. No hay un sujeto que sea elegido por los demás para que genere estas propuestas o para que gobierne. No, los ciudadanos van de forma directa y proponen. Esa es la democracia directa. La democracia representativa, participativa, es este otro ejemplo al que acudía para explicarlo, ¿no? Donde ya se elige a alguien
para que lo haga. Y esto surge también con los primeros gobiernos democráticos o representativos. Estados Unidos es el principal, ¿no?, donde se crea esta forma porque era necesaria en el momento. Pensemos en la extensión territorial de un país, pensemos en la población, cómo puedo hacer ya en la forma operativa para que todos sean escuchados. Pues una forma práctica que funcionaba y ya no lo está haciendo tanto era acudir a esta figura de la representación, ¿no?, elegir a autoridades para que pudieran ser esa voz. ¿Y la democracia liberal? La democracia liberal es la que tiene esta ideología del liberalismo político. Se le dice liberal porque buscaba esas libertades, que ya más o menos hemos estado mencionando, libertad, riqueza, la vida, estas garantías que se ganan con los movimientos civiles, que después se incrementarían, ¿no?, con los derechos sociales, derechos políticos, pensando en la cuestión del derecho al voto, en la cuestión del derecho ya no solamente a votar, sino a ser votado. Y este es otro punto importante al que acudíamos al inicio de esta entrevista, donde quienes participan en eso. En una democracia real, ¿no?, el concepto de democracia, pues se vuelve un acuerdo. Todos deberían poder participar en eso. Pero entonces el mecanismo que está para hacerlo es el partido político, nuestro sistema de partidos, y ahí hay un pequeño punto de inflexión, porque no son los del pueblo, sino que son ya familias, sino que son individuos, dada una tradición histórica, sea porque son un sujeto de influencia, sea porque tienen cierto poder económico, sea porque tienen esa tradición de política. Hace algunos meses platicaba yo con una diputada federal, me decía, bueno, es que yo no soy como tal militante, me invitaron, pero ahora soy diputada, ¿no? ¿Qué pasa? Cada partido tiene sus propios procedimientos. Se requiere de cierta cantidad de años para poder ser candidato. Y entonces, ¿qué pasa, no? Ahí también hay, en una democracia, si bien hay partidos políticos, debido a que se requieren estos procesos de elección, pues hay otras fallas que estamos viviendo, como lo que ya se ha mencionado desde los 90, ¿no?, esa crisis de partidos, que ya no representan justamente a la sociedad, o ya han dejado de lado esa parte y se han ido hacia intereses particulares. Oye, fíjate que nosotros como Partido de Acción Nacional pertenece a una agrupación mundial de partidos demócratas cristianos. Entonces, ¿cuál es la democracia? Esa demócrata cristiana. Democracia cristiana. Hay dos cosas que hay que mencionar, ¿no? Es una fusión de la ciudad democrática, ¿no?, donde todos pueden participar, donde todos pueden tener derecho a voz, palabra, ser oído, ser votado, pero con estos valores del cristianismo, ¿no? Son esas dos circunstancias que parecieran de repente antagónicas por el hecho de lo político y lo religioso, pero que pueden ser complementarias, ¿no? Son valores interesantes. Justamente he revisado los documentos básicos de diferentes partidos políticos, todos tienen ciertos valores, todos tienen cierta agenda política. Y eso es bastante bueno e interesante. El problema es que en la práctica ya no se observa, ¿no? Se va nuevamente, perdón por repetir, pero hacia esos intereses particulares, cuando se supone representan toda una ideología. Por eso tienes aquí una bandera, con siglas. ¿Qué es una institución? La democracia parcial y la popular. Ajá. La democracia parcial tiene que ver con prácticas ambiguas, ¿no? La democracia parcial o es media democracia. Lo explico muy rápido de esa forma. Y la democracia popular se podría entender como un pleonasmo, ¿no? El gobierno del pueblo de Kratos populista, ¿no? Volvemos a esa parte. Pero surge con los gobiernos socialistas, ¿no? Estamos hablando de los 60,
los gobiernos de la URSS, la crisis y luego la separación y los gobiernos que todavía tienen, que mantienen en esta época la parte del socialismo, pero que serían democracias. Ahí es donde surge y se identifican de esa forma. Ahora, algo importante a retomar, primero es que hablar de democracia es hablar de un concepto muy amplio. Hay muchas democracias, hay muchas formas de entender la democracia, de analizarla, que las podemos englobar en dos: democracias mínimas, las que nos hablan solamente de que el país en su constitución se diga democrático, de que haya países con procedimientos democráticos, ¿no? Las elecciones libres, repetitivas, recirculación de individuos, defensa del voto, que los mayores de edad, es decir, este criterio de edad sea importante para decir quién es ciudadano y quién no relativamente, porque por ejemplo aquí en nuestro país podríamos hacer la distinción de 18 hacia abajo, 17 hacia abajo, pero también son ciudadanos. No pueden votar todavía, no pueden ejercerla de manera más profunda o más sustancial por la carencia de credencial, pero sí tienen derechos, sí tienen ciertas obligaciones, ¿no? Y ahí tendríamos que hacer una distinción de que hay ciudadanos por categorías, ¿no? Ciudadanos de primera categoría, de segunda, de tercera. Eso lo podemos llevar más a un análisis práctico, pensando justamente en quiénes acceden al poder, cómo se viven los derechos, a quiénes les hacen caso las autoridades, a qué tipo de ciudadanos. Piensa ahorita en el mito de uno de los políticos del Estado de México, Carlos San González, que fue un político muy interesante, con grandes aportes a la política mexicana, pero que también genera la idea de que el político que no es rico no es un buen político. Y esa idea le ha hecho mucho daño a la política, porque justamente tenemos los líderes que tenemos. Perdón, pero conozco a una persona por allá del Valle de México, si es que estás viendo esto, compañero, Ramón Luis Ambia, que dice, al igual que otras personas que también tengo el gusto de conocer, que ya es hora de una democracia fiscal. La democracia fiscal ya lo repiten cada que pueden. Okay. Vuelvo a la idea que estaba mencionando. Justamente quería llegar a ese concepto de que como hay tantas democracias, como hay tantas formas de realizarla, podemos caer en tratar de decir que la democracia se ejerce en algo donde se está, ¿no? Por ahí George Orwell en algún momento publicaba un texto donde explicaba, y lo dice con este ejemplo: tenemos un escenario de paz, hay ciertas características de lo que es paz, tranquilidad, cierta prosperidad, interacciones de convivencia con otros sujetos tranquilamente. Pero luego tenemos otro escenario, la guerra. Pero para no decir que hay guerras, vamos a decir que hay menos paz. Pero no son las características de la paz lo que está sucediendo en este escenario de guerra, ¿no? Podemos caer en eso, y a eso se le llama estiramiento conceptual, ¿no? Se estira tanto un concepto para tratar de explicar cierta realidad que en ocasiones puede perder su impacto, su significado, sobre todo el concepto central, ¿no? Que es, en este caso, democracia. Cuando se habla de democracia fiscal, se habla de que el ejercicio fiscal debe democratizarse, que los ciudadanos puedan decidir en qué se va a gastar lo que están pagando los impuestos directamente, por ejemplo, en el caso de salud. Sobre todo es esta idea de la democracia fiscal. Esto es una idea muy similar al presupuesto participativo, pero en el caso de lo fiscal, la democracia fiscal, se hace referencia a qué haces para los pagos de impuestos. ¿Qué haces? Que tú puedes, por ejemplo, hace algunos años me llegó un pago, ¿no? de impuestos al SAT y fueron 7,000 pesos. Entonces la democracia fiscal, en un ejercicio de, yo podría decirle, ok, aquí están mis 7,000 pesos que te debo, quiero que se gasten en tales cosas. Y entonces, regresando a nuestra idea
de que pueda haber un estiramiento conceptual es que tratamos de reducir lo que es democracia en dos grupos. Hablaba de la democracia mínima o minimalista, que se va sobre todo a lo electoral, y una democracia sustantiva, que no solamente contempla lo electoral, sino la calidad de vida. Oye, perdón, pero no rompes la palabra. ¿Cuánto estiramiento te aguanta la palabra democracia? Te pregunto eso y luego quiero que me contestes, por favor, porque también eso no lo hemos manejado y me interesa mucho que quede claro. Los gobiernos progresistas, ¿qué es un gobierno progresista? ¿Tiene que ver con la democracia? Porque los gobiernos de derecha o los partidos que estamos, no nos gusta decir que son de derecha, porque en realidad lo único que defendemos es fundamentalmente la propiedad privada. Me estás preguntando qué pasa con el estiramiento conceptual y estos dos conceptos que utilizaba de democracia mínima o minimalista y democracia sustantiva. Estos dos conceptos tienen que ver más con fines utilitarios, ¿no? De entender y de medir la democracia, más que de estirarlo. El concepto como democracia liberal, como democracia popular, democracia plena, pues sirven para utilizar cómo funciona en la realidad, ¿no? Cierto fenómeno de la democracia. Pero hay instituciones mínimas, ¿no? Que debe cumplir un gobierno que se dice democrático. Ya habíamos mencionado estas ideas del voto recurrente, periódico, de que las personas con cierto límite de edad puedan votar, de que hay una defensa del voto, una incertidumbre por parte de los que compiten por el voto, y que la mayoría de la sociedad pueda participar en este derecho de votar o ser votado. Entonces, esas son características mínimas que reflejan, por ejemplo, esta democracia representativa, entre otras, ¿no? Entonces, lo que tratan estos dos conceptos de democracia mínima o democracia sustantiva, que es la otra parte, pues es aglomerar todas estas conceptualizaciones en algo más operativo, cómo se ejecuta. Entonces, ya en la academia está esta idea de que si es una circunstancia que va más hacia lo electoral, pues es una democracia mínima. Por eso también el término minimalista puede cumplir con estas características, ¿no? Al menos con esas. Cuando ya se habla de democracias o de ciudadanía con defensa de derechos, con participación directa, con implicación en la toma de decisiones, con procesos participativos, cumplimiento efectivo de derechos y de obligaciones, eso lleva también en lo paulatino a construir más derechos para la sociedad, más obligaciones al mismo tiempo. Pensémoslo en el sentido del artículo 4 de nuestra Constitución local, que justamente convierte esas libertades en derechos también, en obligaciones. Y entonces pudiéramos, haciendo esa ampliación, hablar de una democracia más sustantiva, que te mencionaba hace unos minutos. Es una forma de ver la democracia ya no solo desde lo electoral, sino desde cómo impacta este proceso de organización política con sus procedimientos electorales en la calidad de vida de la población. Porque justamente esa es el por qué se le llama democracia, ¿no? La forma en cómo, recordemos, se interpreta, ¿no? Gobierno del pueblo, no solamente es la parte gubernamental del Estado, sino las demás formas, ¿no? Pensemos un poco en la calidad de vida, en el tiempo. Una democracia sustantiva debe brindar a las personas el tiempo suficiente para elaborar, para el disfrute de la vida privada, pero también el tiempo para involucrarse en lo político. Y lo electoral, pues no necesariamente, hay en la democracia mínima, pues hay más un repliegue del ciudadano hacia el disfrute de esta vida privada. Por un lado, precisamente
ser la vida privada en las cuestiones que a las personas les interesa, en sus trabajos, sus quehaceres, sus intereses, sus cuestiones de interés personal, pero también por el repliegue, ¿no?, de que no he encontrado la suficiente respuesta de los mediadores, ¿no?, de los intermediarios entre ciudadanía y gobierno, ¿no?, para la solución de sus problemas. Del asunto de los gobiernos progresistas acá, ¿qué es progresismo? ¿Qué es progresismo? Esta idea de progresismo tiene que ver con ideologías políticas. No necesariamente, está muy vinculado con el tema de los partidos políticos, pero no son lo mismo, no deben entenderse en ese sentido. Por lo general, hablamos de derecha, de izquierda y centro, ¿no? La derecha se va más hacia una economía de libre mercado, la izquierda se va más hacia una protección del mercado interno y en algunos casos también se habla de la redistribución, ¿no? Algunos lo mencionan como socialismo, etc. Pero el centro toma de ambas partes y es justamente estas ideas del centro que se enmarcan en la idea del progresismo. Entonces no es tan diferente de lo que vivimos aquí, ¿no? En teoría, pues antes, cuando yo era niño, según esto, el PRI era de izquierda, pero parece que ahora todo el mundo, para quedar bien, con unos y con otros, todo el mundo se dice de centro, ¿no? Todos los partidos políticos. Sí. Pero, sin embargo, como que el PAN tiene alergia a la idea y a la palabra de progresismo. Bueno, no el PAN, sino algunos de los líderes del PAN. Por eso me gustaba tener la idea de que era pues algo así, porque dicen es que el progresismo encierra la eutanasia, el aborto, las uniones entre personas del mismo sexo, como que es demasiado liberal, dicen algunos. Entonces no hay nada que ver. Sí, tiene que ver también con eso, esta parte de lo liberal, pensándolo en qué necesita la educación. Por eso también se llama progresismo, pero justamente, repito, va a tomar ideas de derecha, va a tomar ideas de izquierda, porque se encuentra en medio. No va a defender la economía total de libre mercado, pero tampoco va a defender el otro escenario de la izquierda, sino va a tomar de ambas partes para darle a la gente lo que necesita. Entonces, las dos preguntas que siguen están relacionadas con lo mismo, porque yo tengo la inquietud, ¿se puede ser demócrata hasta la izquierda, hasta la derecha? ¿O tienes que estar en el centro para ser demócrata? No, puede ser demócrata desde cualquier arista, ¿no? Izquierda, centro, derecha. Incluso hay dentro de estas ideologías políticas hay quienes lo dividen en más. Pero, ¿cómo surge la democracia? Lo mencionábamos hace rato, defendiendo libertades. Eran cuestiones que la gente en realidad no tenía. Y bueno, también hay que pensar en que los tiempos han cambiado y qué libertades se podrían mejorar, qué libertades, que eso es también algo que busca una democracia sustantiva, una democracia robusta. ¿Cómo se puede mejorar la condición de la calidad de vida? ¿Qué otros derechos podemos obtener como ciudadanos? Claro que con su correspondiente obligación. Pensar en el derecho al aborto o a la eutanasia son temas ágidos, pero que también necesitan reformularse. En algunos casos es muy necesario el aborto, la eutanasia. Pensemos en gente que es cuadraplégica o en gente que está sobre coma. No pueden decidir por ellos, ¿no? Y muy en lo personal, yo he platicado de algunos casos muy específicos, también les he dicho, si yo me encuentro en esa situación, porque qué calidad de vida se puede tener, ¿no? Ese es el tema de la democracia sustantiva, ¿no? La calidad de vida, pero también del progresismo. Y eso es lo que son temas en los que se debe voltear, ¿no? Pensando en la calidad de vida. Puedes medir la educación, ¿no? Con cifras frías, o revisas cuáles son los promedios de la primaria, de la educación básica, de la media superior, en base a cuántos aprueban, qué calificaciones tienen, etcétera, cómo se desarrollan. Pero pues tú dices que se puede medir, y hay gente que se dedican a eso, a medir la democracia. ¿Cómo se mide la democracia?
porque Enrique Peña Nieto, checamos cuántos votos tuvo, y nos vamos para atrás y vemos cuántos votos tuvo Felipe Calderón y cuántos votos, etcétera, etcétera. Y parece que como nos vamos acercando, bueno, en esta ocasión con el asunto de López Obrador hubo más votación, pero en las elecciones locales como que a la gente ya cada vez le importa menos. Entonces se mide la democracia con la forma de votar de las personas cuantitativamente, o cómo se mide cuantitativamente. Sí, sí existe esta forma de observar la democracia. Pensemos nuevamente en esta distinción utilitaria de democracia minimalista y democracia sustantiva. La democracia mínima se va a enfocar en estos resultados electorales. Y si nos consideramos una democracia en ese sentido, estamos muy bien, relativamente. No es una participación elevada, independientemente del candidato. Sin embargo, cuando tenemos un abanico más amplio, pues vamos a observar que no solamente es lo electoral. Mencionaba hace rato las mediciones de The Economist, que se va por lo electoral, pero también por la calidad de vida, por el respeto de los derechos, por la vigencia de un Estado de Derecho y un Estado efectivo en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces ahí ya están otros indicadores que nos van a decir cómo se mide. A nivel mundial, esa es una de las formas en cómo se mide. También está el latinomanómetro, que hace unas mediciones similares, pero ya aquí directamente le preguntan a la gente. Es un estudio cuantitativo. Hay otra medición que se me está escapando, que es internacional, pero lo interesante también es que México tiene un propio índice de desarrollo democrático. Es un índice muy interesante que formula un índice a nivel nacional, pero también a nivel estado. Si nos da un ranking de las entidades que tiene nuestro país, los va poniendo de la más desarrollada democráticamente a la menor desarrollada. Y lo hace a través de 4 dimensiones y su índice general. Estas 4 dimensiones, una tiene que ver con lo electoral, la primera, la segunda con la calidad de vida, que le llaman democracia social y humana, como dentro de los indicadores, pues está justamente la educación, el acceso a derechos, el acceso a salud, está la democracia institucional, qué tan eficientes son las instituciones públicas, y la cuarta, que tiene que ver con el Estado de Derecho, ¿no? Qué tanto se cumple, ¿no?, con lo que dice la ley. Y en estos indicadores el promedio nacional pues varía dependiendo del año, pero la verdad es que como nación estamos en un término intermedio, ¿no? ya en los regímenes nacionales. La Ciudad de México, dependiendo más o menos de 2015 para acá, oscilaba entre el segundo y cuarto lugar, siendo la Ciudad de México, ¿no?, la ciudad más importante económicamente, políticamente, capital de nuestro país, donde residen los poderes federales. Pluricultural, ¿no? Pluricultural también, claro. Y luego en el Estado, fíjate cómo estamos tan cerca de la Ciudad de México, cómo el mismo Estado rodea a la Ciudad de México, pero oscila entre los lugares 20, 25, 27. O sea, de los peores desarrollados democráticamente. ¿Pero a raíz de qué? Pues en el electoral los resultados son muy buenos, ¿no? Los índices ponen a la entidad en un punto muy específico, pero lo social y lo económico, ¿no?, esta democracia social humana y la democracia económica, que justamente tiene que ver con el acceso al empleo, el nivel de ingreso, eso se me está escapando más ratito, pues está muy mal, con niveles de menores a cero, ¿no? Y esta parte del cumplimiento de nuestros derechos también, ¿no? Esa es la parte que le falla a casi todos los gobiernos estatales y donde se tiene que poner el foco, ¿no? Justamente es ahí donde opera la política pública, pero volvemos a una parte del inicio. ¿Quiénes la están desarrollando? ¿Cómo la están desarrollando? ¿Qué enfoque? La mayoría de los gobiernos, más que plantear, por ejemplo, un plan de desarrollo,
plantean una forma de administración en todo, ya sean municipios o gobiernos estatales. Le quiero preguntar a Ricardo respecto a una película, no sé si la has visto y si no, pues ya tendrá tiempo de echarle un ojo. No sé si ustedes ya la vieron también, pero es una película así como que muy representativa. Es una película de George Harrison que se llama Cavernícola. No sé si ya la vieron. No estoy seguro, recuerdo haber visto algunas similares, pero no creo. Bueno, ojalá que tengan la oportunidad de verla. Pero me la describo rápido. Lo que pasa es que tengo acá lo de la democracia que se origina en Atenas y todo lo demás. Me imagino así todo el mundo con su túnica, así filósofos tales, así todos vestidos de blanco, en el ágora, a lo mejor platicando. No, seguramente debatiendo y platicando. Y en la película de Cavernícola, pues hay cosas que resolver. La primera es la seguridad pública, porque se aparece un dinosaurio ahí en la mitad de un lugar donde se asentaba una población, y quien pone la seguridad pública termina siendo el gobernante, y pone la seguridad pública él y otros agarrando a garrotazos al dinosaurio. Entonces, pues la diferencia, ¿no? Pero hay sistemas de gobierno que ponen el orden y se ponen como gobierno a garrotazos, ¿no? A lo mejor ahorita ya no físicamente, pero te golpean con el presupuesto, te golpean con te censuran, ¿no? No hay libertad de expresión y cosas por el estilo. Te lo platico porque por ahí hace muchos años se acuñaba, ya lo mencionaste hace un rato, fuera de cámara, el asunto de la democracia, la dictadura perfecta, ¿no? Que por ahí decía un escritor, y luego recula y dice, no es cierto, yo no dije nada con el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Pero entonces, la democracia, la mexicana, y los derechos humanos de Ricardo, conviven en sanidad porque los derechos humanos han hecho, más la redundancia de la palabra, que todo el marco legal cambie. A lo mejor habrá una persona, el caso de Florence Cassés, una persona que se dedica al secuestro con su pareja, que tiene comprobado todo, pero que en el proceso legal malversan la información y demás, y entonces ella va y reclama sus derechos humanos y la dejan en libertad. No es que no haya tenido la culpa, sino que el proceso se vició y entonces atropellaron sus derechos humanos. Y ahorita una buena parte de los juristas, de los abogados, de los investigantes, todos se por derechos humanos, y por derechos humanos les ganan aunque tengas la culpa de lo que te están acusando, como que es una lo están usando de herramienta, hasta yo diría que se está malversando, pero pues bueno, estamos en los tratados internacionales, lo firmamos y tenemos que cumplir, lo tenemos que atacar. Pero entonces te digo, en la democracia mexicana y los derechos humanos, ¿cómo se llama? Porque ahora el PAN hubo en la elección pasada una candidata transexual, por ejemplo, y el PAN nunca ha aceptado la unión entre personas del mismo sexo, mucho menos el asunto de la identidad de género, la identidad sexogenérica, donde un hombre dice no, yo soy una mujer, y al revés, por ejemplo. Pero por el lado de derechos humanos, el INE obligó a todos los partidos a que tuvieran personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidades, etcétera, todas las minorías incluidas en sus candidaturas. Entonces, por eso te pregunto, ¿democrática mexicana y los derechos humanos conviven civilizadamente o uno somete al otro o a las prácticas? Primero mencionar que la democracia y los derechos no están peleados, ¿no? Hemos mencionado cómo surge la democracia, cómo surge la ciudadanía, y que justamente van emparejadas de esa lucha y de esa cuestión incremental de los derechos, ¿no? Cuando lo trasladamos a México, tenemos que recordar que ha existido en la política nacional pues toda una historia de corporativismo, de uso de poder y de coacción, que por un lado es
una de las características esenciales del Estado, no el monopolio de la coacción, pero tampoco de manera arbitraria, ¿no? Autoritaria o discrecional. Y eso genera toda una tradición donde en nuestro país, pues a lo largo de lo que fue el presidencialismo, ¿no? Estoy hablando de 40, todavía hasta mediados de los 90, pues donde los derechos humanos hayan sido atropellados, ¿no? Estos derechos básicos con los que surge la democracia, ¿no? La libertad, la vida, la riqueza, luego la parte del voto, por ejemplo, hasta el 52 se le da el voto a la mujer, y más que el reconocimiento de él como una estrategia política. No estamos muy alejados todavía de ese tipo de prácticas, ¿no? La forma en cómo se constituye la política mexicana, ¿no? De esta democracia a la mexicana, pues todavía tiene mucho de estas prácticas, tiene mucho que trabajar para poder llegar a una democracia no sustantiva, sino más robusta, con mayor protección. Lo que sí observo justamente, por ejemplo, en lo que mencionabas, de que hay prácticas que parecieran bien, pero no necesariamente recaen en una buena práctica. Es como el dicho, cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas. Hay una igualdad, hay una búsqueda por esa inclusión, pero buscar la inclusión de mujeres, de indígenas, de candidatos de la comunidad LGBT que menciono, no superado con ninguno, nada por el estilo, pero sí es importante señalarlo, buscar la inclusión, porque debe incluir a alguien, independientemente de dónde sea, ¿no? Puede restar en vez de sumar. Pensémoslo en el sentido de la política de género en el Estado. Claro que incluir una política sí es bastante buena, ¿no? Porque le da el reconocimiento a la mujer de participar en la economía en el Estado, pero ¿qué ha sucedido? ¿No? Me ha tocado observar de manera muy directa cómo en instituciones públicas se despiden a hombres para contratar mujeres, ¿no? Esos son los problemas que pueden tener este tipo de prácticas. Ahora, en lo legislativo también me ha tocado observar cómo por cumplir con el espacio se le quita el espacio a un hombre más preparado, mejor preparado, ¿no? Pensémoslo también en lo laboral, ya en el sector industrial, ¿no? Me ha tocado observar, y también me lo han comentado muchas otras personas, amigos y amigas, que hay tantos candidatos, pero por cuota de género, todos los que estaban mejor preparados y con más experiencia y que pueden aportar más, fueron desechados para cumplir con la cuota, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de prácticas. Repito, no es que estén mal, solo hay que implementarlas de mejor forma. Entonces, algo así me decía por ahí Ricardo, tu tocayo, Ricardo Goyón, de una asociación civil que se llama Fuera del Closet. Me decía, cuando estaban ellos peleando por el matrimonio igualitario, en una entrevista así muy breve que me concedió, decía Ricardo, es que un derecho, para darte un derecho, no podemos atropellarlo. Todos los derechos humanos están en el mismo nivel. Y pues bueno, ya ahorita ya nos mencionas esto de los derechos y la democracia. Oye Ricardo, cuando gana Vicente Fox la presidencia de la República, y luego llega Felipe Calderón y demás, los medios oficiales, los orgánicos, como le llama López Obrador, como le llamaba, bueno, ahora ya dice que ya no es tan diplomático, ¿no? Pero ahora se le llamaba los medios orgánicos, decían, lo que pasa es que no tuvimos una situación democrática, tuvimos alternancia. ¿Hay diferencia entre la alternancia y la democracia? Sí, claro, hay diferencia. Primero, la alternancia es un fenómeno de la democracia. La alternancia conlleva una rotación de partidos y de sujetos en el poder, como en este caso, ¿no?, del PRI al PAN. Y luego
viene algo también que se llama, dentro de la misma alternancia hay una categorización muy interesante que hace un investigador de la Universidad de Chicago, Aldo Armenta, se me está escapando su apellido, donde nos dice que puede haber una alternancia, una amplia alternancia, ¿no? Entidades municipales, sobre todo es un análisis a nivel municipal, donde cada trienio cambia de partido, ¿no? Puede haber algo medio, donde hay lapsos, ¿no? 2, 3 gobiernos del mismo partido y luego viene otro. Puede haber algo, una regresión, ¿no? Donde estuvo un partido, no funcionó, no le gustó a la comunidad y entonces regresa. Entonces hay toda una categorización que es propia, ¿no? de la misma democracia. Eso no significa que sea bueno o sea malo. Y tiene resultados muy interesantes, porque justamente cuando hay una regresión, el partido que pierde el poder llega con más fuerza, pero también llega con innovaciones en lo gubernamental. El partido que lo gana y que lo pierde como una especie de sanción de la comunidad. Y entonces tiene que buscar las formas de recuperación de la credibilidad de los partidos, de los sujetos, y sobre todo en las formas de hacer política y de gobernar. Entonces, ese es el lado de la alternancia. La cuestión de la democracia, en esos momentos recuerdo que se hablaba de que ya somos democráticos. ¿Democráticos en qué forma? ¿No? Hay que preguntarse esa parte. Si lo vemos como mencionaba hace rato de una democracia mínima, siempre hemos sido democráticos, porque la gente participa y vota, pero no se trata solamente de un ejercicio de voto pasivo, no una ciudadanía pasiva, sino involucrarse cada vez más en el gobierno, ya sea sin candidato, ya sea uno de los aciertos, por ejemplo, de la entidad es el permitir a los candidatos independientes. Claro que también hay ciertas prácticas, ¿no? que pudieran ser bastante complicadas, platicando con alguna, justamente, ¿no? de Condesa Castel, que fue la candidata independiente de las elecciones a la gobernatura, me decía que hay muchas trampas, ¿no? que piden firmas y credenciales aproximadamente el 2-3%, ¿no? del distrito de todo lo que pertenece, y es una población bastante grande. Y eso va a depender del tipo de candidatura. Entonces, si es para municipio, va a ser así, pero si es para el Estado, pues es de la población del Estado. Pues como un sujeto sin la fuerza de un partido político, sin el respaldo de sus militantes. ¿Te dan como 15 días o algo así? Sí, me contaba que te dan un periodo bastante pequeño para poder juntar todo esto. Y se vuelve complicado entonces, ¿no? O sea, está ese acierto, pero también está como esta especie de contrapeso, de traba. Y es ahí donde decimos, bueno, si somos democráticos, pero nuestra democracia no está tan bien, no es robusta, no es sustantiva. Ok, correcto. Mira, hace unos meses, Ricardo, bueno, ya unos años, nos dio una plática muy interesante de la crisis de los misiles, por ahí, en los años 70, ¿no? Los 60 finales de los 60, nos habló de Rusia, de muchas cosas muy interesantes. Pero ya casi para terminar, Ricardo, quisiera que nos platicaras de las preguntas que teníamos, ya las mayorías ya las contestaste, pero tengo la inquietud de esa época. Para cerrar, dos preguntas. Primero, en el Estado de México, ya dijiste que estamos en una democracia, que vamos a ir medio caminando, que no es imperfecta, pero me gustaría que cerraras en tu muy particular punto de vista la democracia del Estado de México hoy y cómo le calculas que va a ser ahora que en el 2023 venimos al cambio de gobierno estatal. Tomando en cuenta, lo tengo que decir, que el PRI tiene gobernando 80 años, ¿no? Y que ahora, como lo eligieron nuestros líderes, Enrique Vargas, el nada brillante y absolutamente gris anterior, el presidente del Comité Directivo Estatal, creo que es una arma
y nuestro tampoco nada brillante y absolutamente gris nuevo presidente, Anuar Arzate Figueroa. Pues ahora resulta que nosotros le vamos a ayudar al PRI una vez. Le vamos a ayudar a que se avente 90 años, ¿no? Entonces me gustaría que me dijeras cómo ves este punto, porque ese es su trabajo de investigación de meses, me consta, ya nos ha entrevistado mucha gente, yo me he enterado, ha estado investigando así debajo de las piedras de todo el asunto democrático en el Estado de México, de todos los partidos, de los actores, de los liderazgos, insisto, en toda la entidad. Entonces me gustaría que me dijeran cómo ves el asunto, desde un muy particular punto de vista, hacia dónde vamos, hacia el 23, y también quiero que cierre con este asunto de conflicto que parece que hubo en la cumbre que hubo de hace unos días, donde López Obrador se erige, él dice que es el líder más importante en América Latina, se siente Simón Bolívar, y dice, como que para él es muy fácil desechar instituciones, ¿no? Las guarderías no sirven, el seguro popular no sirve, y pues ahora va con la OEA, ¿no? Como si fuera pues la tienda de la licosa de su colonia, y dice, vamos a quitar la OEA. Entonces me gustaría que nos platicaran, porque tú sabes de eso, y sabes demasiado, que nos platicaras ya para cerrar tu punto de vista de esta Cuba, de la crisis de los misiles para acá, en todo el entorno, porque se menciona Cuba, porque Cuba está mezclada con todo, ¿no? O sea, parece ser que Cuba es un país muy pobre, donde Fidel Castro se hizo inmensamente rico. Hubo un año en el que salió la lista del Forbes, $3,000 millones tenía cuando llegó un muchacho, muere y luego ya aparecen las cifras, su hija va y gasta el dinero a Suiza, pero parece ser que con todo y eso, pues este es el ídolo de todo el mundo, empezando por López Obrador, cuando su país no ha hecho otra cosa más que, según eso, resistir un embargo que le ha sido muy conveniente a los gobernantes de allá, porque desde que tengo memoria, Ricardo, México les regala la gasolina, les regala gas, les regala alimentos, les regala medicina, y ahora resulta que nos van a vender una vacuna, ¿no? O sea, cuando no tienen tecnología, y resulta que nos van a regalar una vacuna. Entonces me gustaría que con eso cerráramos, mi querido amigo. Yo estoy muy agradecido porque hayas venido. Quisiera más tiempo para poder platicar y más temas. Me quedé fijado con el de liderazgo, de verdad. Ojalá y nos pudieras obsequiar después. Y pues ya nada más para cerrar. Y muchas gracias a nuestro presidente, nuevamente Gerardo Serna Villalba. No estuviste aquí, no te lo permite el asunto de las ocupaciones de la salud, porque además acabamos de cambiar de dirigencia y andan todos ocupados ahí viendo cómo se ajustan las cosas. Entonces, pero de todas maneras te agradezco la generosidad y pues por ahí nos vemos pronto, compañeros. Muchas gracias. Por favor, amigo. Ok, ¿qué pasa hacia el 2023? Es interesante, no quiero como tal dar alguna previsión, ¿no? Algún análisis, pero la estrategia que utilizaron en esta elección de diputaciones y alcaldías, donde hay una coalición PRI, PAN, PRD, por un lado se nace ahora sí que es un punto muy personal, una coalición más que democrática, como se manejó, ¿no? o la lucha, ¿no? Por México, como se manejó, se me hace un tanto perversa. Eso no implica que en lo político haya dado muy buenos resultados. ¿Por qué lo menciono de esta forma? Porque el PAN surge como antagonista del PRI, ¿no? Y entonces... Perdón por interrumpir, yo busqué esa cochina costumbre que no se me quita. Pero dio resultado en la electoral, porque ahorita todavía no vemos nada. No, yo no he visto nada. Yo, digamos, he visto desfile, lo publicaba hace unos días, desfile de ejércitos, todos los diputados van y se sacan la foto en el Congreso. Pero eso no me dice nada, perdón. Y sí, justamente, ese es el otro de los problemas, ¿no? Del personalismo de la política. Ya no hay esos representantes de ideologías, ¿no?
porque justamente cómo es posible, ¿no?, que en esta cuestión histórica, donde el PAN ha luchado constantemente contra el PRI como una oposición y como contrapeso de ciertos autoritarismos, de ciertas prácticas, para lograr una mejor democracia, ¿no?, que desde que se instituye nuestro país en la Constitución de 1917 se reconoce como democrático, pues ahora era una alianza, ¿no? Eso significa que la ideología política ha cambiado, eso significa que hay otros líderes que buscan otras circunstancias, ¿no? Y luego el PRD, ¿no?, en este surgimiento de una corriente de izquierda donde se separan porque están en desacuerdo con las prácticas que están implementando, sobre todo en la parte de la liberalización de la política, ¿no? Es otro antagonista. Y varios años después, es decir, en nuestro momento, hay una unificación de todos por la democracia. No, fue una unificación para ganarle a Morena, no fue por la democracia, no fue por buscar una mejor calidad de vida. Fue directamente una estrategia política para combatir la fuerza, quizá no de López Obrador, o sí de él, pero del partido que representa. Recuperar espacios, recuperar periodos de gobierno, y eso nos lleva nuevamente a la idea de la personalista que se ha vuelto la política a raíz de carencia de ideologías o de líderes, ¿no? Líderes más sociales, porque no dejan de ser líderes, pero con intereses bastante específicos. ¿Qué es lo que tú mencionabas? Que toman todos la foto, sonríen para la cámara. Y esa es otra de las prácticas que se instituyen desde el presidencialismo, ¿no?, desde hace varios años. Y recuerdo también en algunas visitas al Senado que he tenido cómo los actores políticos, independientemente de los partidos, pues llegan a una hora, ¿no?, la hora del evento, están los académicos, está la sociedad para debatir sobre el problema, pero están sonriendo para las cámaras. Y bueno, no es el espacio para sonreír a la cámara, sino el espacio para plantear soluciones, para escuchar los problemas y para escuchar a los expertos. Y ¿sabes qué? Nos vamos a tal lado, mira, ya está fulanito, mira, sobre allá está medio fulano. Híjole, ya nos quedan 5 minutos para terminar el evento de hoy, nuestra sesión, y ya nos vamos a ir porque es momento de ir a ver el foto, ¿no? Así me ha tocado varias sesiones, lamentablemente. Quizá me ha tocado en buen momento, ¿no?, pero esa ha sido mi experiencia en el Senado cuando lo he visitado. Y entonces, ¿dónde están los partidos, ¿no? Por fuera de ese personalismo, de los 90 para acá se ha hablado mucho en la crítica política de nuestro país, en la academia, justamente de este alejamiento de los partidos y de los representantes de estos líderes, de estos sujetos que cuando llegan a los puestos de representación tienen un alejamiento total de la sociedad, ¿no?, generando ciertos golfos de empatía, generando ese disgusto con la democracia en la sociedad. Seguimos, sí, me estaba desviando. Y entonces el 23, la estrategia funcionó muy bien, ¿no?, medianamente para algunos partidos, dependiendo de los espacios, ¿no?, pero funcionó. Al final la coalición ganó y tienen que ahora organizarse para ver cómo se van a redistribuir en los municipios, en los congresos, tanto local como federal. Y yo vislumbro que se va a plantear algo muy similar para el 23. Pensemos que los resultados de 2017 con la gobernatura, la diferencia entre el primer y segundo lugar, entre PRI y Morena, ¿no?, que es el segundo lugar, fue muy cercana al 2.7. Fue cosa de prácticamente nada en cuanto a votación. Y esta medida de coalición es una medida justamente para poder tener un margen más amplio, ¿no?, de diferencia con respecto al segundo lugar. ¿Por qué?
con el PAN porque es muy similar a la ideología, son de derecha, PRI y PAN son de derecha. El PRD históricamente ha sido más de izquierda, pero es una facción que se desprende justamente del PRI, entonces es retomar esa, digamos, esa historia, ¿no? de acción política. Y ese es el escenario. Pensémoslo también en que el escenario local, el Estado de México, es tan relevante en lo electoral y en lo político por los distritos electorales, por la cuestión económica, por los escenarios de alto y bajo desarrollo, ¿no? Tenemos zonas rurales medianamente desarrolladas, otras muy vulnerables, y tenemos zonas urbanas, grandes urbes. Pensemos en la zona conurbada de la Ciudad de México, que forma parte de la ciudad pues más activa económicamente a nivel nacional. Tenemos la zona metropolitana del Valle de Toluca, ¿no? que es otra de las zonas más importantes, ¿no? de las ciudades más importantes de nuestro país. Y entonces eso hace que el Estado de México sea, para varios analistas, para medios de comunicación, para académicos, un escenario de lo político a nivel federal. Entonces, pudiera ser, ¿no? después del 23, si vuelve a funcionar, que en lo federal pudiera realizarse también esta estrategia. Yo creo que haría pues una redistribución, ¿no? Sería un ejercicio interesante porque justamente el INE lo que hace con estos gobiernos divididos pues es darle la oportunidad a los partidos para la representación de la ciudadanía. Y ahora en coalición pudiera ser un ejercicio interesante para dar resultados también muy buenos, ¿no? en la calidad de vida, en las formas de hacer política, en las formas de gobernar, dado que son partidos con experiencia en este político. Entonces, y mencionamos a PRI a estar 2 años al frente del gobierno del Estado de México. En el marco de todo lo que nos has platicado, pues estaríamos en la democracia minimalista. 90 años en la minimalista. Bueno, en la arquitectura me gusta, pero en la democracia como que lo minimalista no está muy agradable, pero bueno. Mi querido amigo Cuba. sí, es un escenario interesante. Pienso en dos cuestiones, ¿no? La primera en esta disputa, ¿no? que se da entre los líderes, dada la circunstancia, ¿no? que hay que decirlo, en todos lados, ¿no? eso siempre hay que reconocerlo, hay cosas buenas y hay cosas negativas, ¿no? Siempre hay un desazón. Claro que también para poder criticar, ¿no? a una entidad, a una nación, a un sujeto, ¿no? que sea en situación de crítica, pues hay que saber las condiciones de la otra parte. Pienso también en que los organismos nacen con un objeto, nacen con una misión, y si no hay una reformulación se inicia. Pudiera ser el caso de la OEA, pero también al ser un organismo internacional tiende a reformularse constantemente. Y este tipo de críticas hay que tenerlo con cuidado, porque por ejemplo sí carecen de tecnología en algunos casos, pero tienen el mejor sistema médico. ¿Por qué? Porque en lugar de resolver el problema como se acostumbra en nuestro sistema de salud, se van a la prevención. ¿Cómo prevengo que eso suceda? Pues un enfoque más de cuidado, ¿no? Justamente más de prevención, más de educación. O sea, te hace daño el azúcar, no te doy Coca-Cola. No hay Coca-Cola en todo el país, se acabó. Sí, ¿No? Por ejemplo. Sí, claro, eso es una medida un poco extrema, pero esa es la realidad. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿No? De los índices más altos en obesidad, ¿no? No solamente por las cuestiones de la pandemia, ¿no? Donde ha habido un incremento, sino que también por cuestiones de hábitos, mucho sedentarismo, poca actividad física, y ahí es donde se va construyendo esos problemas, ¿no? En lugar de prevenir, se fomenta. En la entidad, ¿cuántas escuelas de deporte hay? ¿Cómo funciona? ¿No? Tenemos la ENES, pero la cantidad de ingresos, ¿no? de estudiantes de educación física es muy poca, y el deporte prácticamente no se practica.
aunque haya una ciudad deportiva, pues también es una ciudad o es una estructura un tanto cerrada. Pensemos en las unidades municipales, ¿no? del deporte, ¿cuántas hay? Para que haya un desarrollo, ¿no? Ya hablando en términos locales, pues cada delegación, ¿no? cada demarcación, cada territorio debería tener sus propias estructuras, parques públicos, unidades deportivas, unidades de salud, etc. ¿no? Con programas más sustentados y en la parte más operativa mayor de vigilancia en la aplicación. Hay que mencionar que China permite que entre todos los negocios, todas las franquicias a su país. Tiene un esquema, dice Ricardo hace unos minutos, perverso. Si tú tienes una franquicia, vas y entras a China si tienes una fórmula y te dejan que produzcas 5 años. Pero para que te dejen que produzcas 5 años y tengas este mercado de 2.500 millones de personas, le tienes que dejar tu patente y garantía. Y a los 5 años ya no es tuya, y entonces ellos empiezan a producir. Y en ese marco de cómo creció China, pues resulta que también creció en enfermedades crónico-degenerativas, que dejaron de entrar los refrescos, y dejaron de entrar la comida chatarra y demás. Y tiene muchas aristas que hay que conocer en los países para criticarlos y demás. Pero en China, ahorita me acordé que estamos platicando del tema, hay 2.500 diputados y ninguno cobra, ninguno tiene salario. Una maravilla, ¿no? Sí, claro, ese es otro tema muy interesante. Por ejemplo, en las mejores democracias que son las globales sucede lo mismo. No hay un pago, el cargo como tal es honorífico. Si el Estado les da un espacio para debatir, para votar, pero por ejemplo cuando se tienen que tomar decisiones y se reúnen y tienen que estar forzosamente, es decir, no se pueden trasladar por ejemplo, a sus casas, tienen una unidad habitacional que parecería en nuestro cotidiano un cuarto de una casa de huéspedes, sí. Tiene un elevador con tabla, ¿no? Es decir, no hay pagos adicionales, pagos extra, y ese es uno, por ejemplo, de los desaciertos que yo observo en nuestra democracia, que tampoco tienen pago, pero tienen una dieta que les está dando un ingreso alrededor de 100,000 pesos mensuales, ¿no? Y el asunto es cómo entonces se están reformulando los leyes que rigen las interacciones ciudadanos-Estado, ¿no? Cómo estás mejorando desde la legalidad mi calidad de vida. Y ese es un problema, porque seguimos con leyes de 1942. Pues caray, doctor, me dice que Gabriel ya es doctor, pues yo le digo de una vez, doctor, ya nada más es poco trámite. Muchas gracias por acompañarnos. Insisto, ojalá puedas venir muy pronto, que se quede pendiente el tema de liderazgo. Y pues, compañeros, amigos, muchas gracias. Unas últimas palabras, mi querido amigo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que con gusto programamos lo de liderazgo y pues ya sabes que siempre que me invites, pues aquí andaré. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto, compañeros. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.